Estuvo con nosotros vía Zoom la semana pasada difundiendo o convocando a esta marcha LGBTIQ que se hizo en San Luis Potosí el fin de semana, y ahora está aquí con nosotros en vivo Andrés Costilla Castro, que me da muchísimo gusto saludar, después de una marcha muy exitosa, que es pues el resultado de un gran esfuerzo, de una gran conciencia ciudadana, Andrés, y de quizá un paso adelante en esta lucha de todos los días. Bienvenido aquí a Noticieros Primero, gracias por el espacio. Saludar a las personas que nos ven aquí en la zona media. Y sí, acabamos de tener la 12ª marcha LGBT San Luis Potosí, que fue una suma de esfuerzos entre líderes de organizaciones civiles, con también el apoyo del municipio y otras instituciones, tanto estatal como federal. Nos apoyó indiscutiblemente el maestro Galindo, y nos apoyó a través de la Secretaría de Cultura, la Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo Municipal y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. También estuvo apoyándonos el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, que con segunda vez van a tener una feria del empleo, sí, para poblaciones LGBTI. Y qué tan importante es que cada vez más instituciones están entendiendo que los derechos humanos, o que deben adoptar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. En San Luis Potosí no debe de haber población de primera clase, de segunda o de tercera clase. Los derechos humanos son indistintos, son para todas las personas, por el solo hecho de ser persona y de ser también ciudadano mexicano. Oye, Andrés, y de la primera, o de las que has participado tú, a esta 12, grandes diferencias, sí. ¿Cuál ha sido? A ver, platícame. Sí, mira, bueno, de la primera marcha, que fue en 2011, tuvimos una participación de entre 300, 400 personas. El año pasado tuvimos más de 10,000 personas participando en la 12ª marcha LGBT, y esta todavía aumentó muchísimo más. Todavía yo calculo entre unas 14 y 16,000 personas. Sí. Sí, ya es una marcha que cada vez, que fíjate que en nuestro evento artístico metimos puro talento local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos convocando no porque llevemos un artista, sino porque la causa. En la marcha encontrabas personas, señoras, señores en silla de ruedas, niñas, niños, adolescentes. Claro. Fue una marcha totalmente familiar, en donde el despertar de las familias toman conciencia que acompañar a sus familiares LGBT, hijos, sobrinos, nietos, es importante generar entornos favorables, libres de estigma y discriminación desde la familia, porque las poblaciones LGBT todavía tenemos una brecha de desigualdad social con relación a otras poblaciones. Todavía hay muchísimos discursos de odio, todavía en México y en San Luis Potosí se te discrimina por el simple hecho de ser una persona LGBT. También se te niegan derechos por ser una persona LGBT, se te violenta física, verbal o psicológica por ser una persona LGBT, por salirte de la heteronorma, y también desgraciadamente todavía en casos extremos hay crímenes de odio hacia personas LGBT. Y caso contrario, en México no se te mata por ser heterosexual, no se te violentan tus derechos por ser heterosexual, no se te niegan derechos, no se te agrede física o verbalmente por el hecho de ser heterosexual. Entonces, ¿qué nos está hablando? Y nos dicen las poblaciones, la gente dice, ¿por qué marchan? Pues porque hay todavía esa brecha de desigualdad social, todavía hay que romper esos mitos y prejuicios. Y las marchas, esto es lo que visibiliza, que cada vez más personas de la sociedad abren conciencia, tienen mayor apertura y entienden que la diversidad sexual nos fortalece a todas y todos, porque piensan, al hablar de diversidad sexual, piensan que solo compete a las poblaciones LGBTI, ¿no? El sector heterosexual también forma parte de la diversidad sexual, porque todos no nos gusta lo mismo, todos vestimos de diferente manera, los cuerpos no todos son iguales,
no todos nos erotizamos de la misma manera, no todos expresamos el afecto de la misma manera. Entonces, qué aburrido sería que todas las personas actuáramos de una misma forma, que a todas las personas nos gustara lo mismo, que todas las personas ejerciéramos lo mismo. Pues no, o sea, qué aburrido. Qué aburrido. Entonces, esa diversidad nos fortalece como sociedad y cada vez más personas e instituciones entienden esta dinámica, y que además estos temas de derechos humanos vienen desde principios y tratados internacionales que México ha firmado. Desde 2006 estos principios de Yogyakarta, que se implementaron en Indonesia, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace firmar o invita a firmar a países. Firmaron 54 países, que esto incluye México, en donde deben de hacer acciones para acabar todo tipo de violencia, discriminación hacia personas LGBT. Sí, escuchándote hago esta analogía de las mujeres luchan por sus derechos todavía, que han acompañado al hombre desde tiempos inmemorables, claro, y siguen todavía tratando de buscar esos espacios. ¿Qué esperar de la comunidad LGBT? Claro. Todo lo que falta por hacer. Hasta hace muy poco la homosexualidad era una enfermedad mental, ¿no? En 1974. ¿no? O sea, en 1974 se elimina la enfermedad de las listas de enfermedades según la Asociación Internacional Psiquiátrica y también la Psiquiátrica Americana, y la OMS elimina el 17 de mayo de 1990 toda acción que se fuera a catalogar las orientaciones sexuales diversas al heterosexual como una anormalidad, y por eso el 17 de mayo de 1990 se instaura el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que ahora la amplían para dar un sector más amplio, y se habla del Día Internacional de Lucha contra la Homo, la Lesbo, Bi y la Transfobia, para hablar abiertamente de todas las expresiones y orientaciones sexuales que existen en el mundo. Sí, a ver, me detengo en eso. Tú que eres, activista, psicólogo, especialista, y que desde diferentes sitios de la sociedad estás impulsando esto. ¿Cómo entender esta dinámica? ¿Cómo entender este movimiento? Antes era el mes del orgullo gay o el día del orgullo gay. Esta situación de gay pues queda rebasado por todo lo que estás diciendo. Sí, ¿cómo entenderlo? Porque no solo hay hombres gay, hay mujeres lesbianas, hay hombres y mujeres bisexuales, hay personas transgénero, tanto hombres como mujeres transgénero. Entonces el término nada más homofobia reducía al hablar de los hombres como yo, homosexuales. Entonces invisibilizaba a las otras. A todo lo demás. ¿Y cuánta diversidad sexual hay? Hay una lista. Claro, mira, y dentro de las poblaciones LGBT también hay una gran diversidad. No todos los hombres gays somos de la misma forma, y no es que sea una mejor o otra peor, simplemente que es una diversidad de hombres que no usan barba, y otros hombres que pueden ser más afeminados, pueden ser otros hombres que su expresión de género sea más abierta. Entonces, y no es que una forma de ser gay sea la mejor, no, simplemente que todos tenemos el derecho a expresarnos de diferente manera, igual que las mujeres lesbianas, igual que las personas trans y que las personas bisexuales. También hay diversidad dentro de nuestras poblaciones LGBT, como también hay diversidad dentro del sector heterosexual. No, por ejemplo, no todos los hombres les gusta el mismo tipo de mujeres, no todos los hombres heterosexuales visten de la misma manera, no todos los hombres heterosexuales gustan de los mismos deportes, no todos los hombres heterosexuales expresan su heterosexualidad de la misma forma. Es igual que las poblaciones LGBTI. Interesante. Oye, y un número, decir, esto es un número trans, transvestis, gays. Fíjate que a nivel nacional nunca había habido un censo. Qué bueno que tocas este tema. En 2021 el INEGI lanza un estudio que pretendió ser un estudio cualitativo, conocer las problemáticas y necesidades específicas del sector de la población LGBT que vive en México. ¿Qué datos resultaron interesantes? Que más del 52% de las personas que contestaron esta encuesta era población joven, entre 15 y 29 años. ¿Qué quiere decir? Que las poblaciones LGBT más jóvenes tienen menos prejuicios para hablar abiertamente, expresar abiertamente tanto su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. De estos datos interesantes
nos dice que más de 5 millones de personas LGBT vivimos en México. Y son datos aproximados, porque no son datos concretos. Pudiéramos ser por ahí de más de 10 millones de personas LGBT que vivimos en México. Y el 15º lugar con más población o densidad poblacional LGBT es el estado de San Luis Potosí, que tiene por ahí un aproximado de más de 136,000 personas LGBT. En entrevista pasada me comentabas que la zona metropolitana de Reverde y Fernández por ahí tienen por ahí de habitantes. 110,000. Hablabas de ese número a nivel estado. O sea, representamos el 6.7 del total de la población del estado. Y era lo que yo mencionaba para que la gente entendiera la magnitud, es decir, el peso que tiene un grupo de la sociedad que de repente está desnudo en cuanto a derechos. Claro, y decirte que no todas las poblaciones LGBTI vivimos en contexto urbano, como la zona metropolitana de San Luis Potosí, la zona metropolitana de Río Verde. Mucha gente vive en comunidades, en contextos rurales, donde es más difícil poder salir del closet por los mitos y prejuicios que hay. Así es. Entonces, hay muchas personas todavía, aún en contexto de zonas metropolitanas, todavía muchas personas les cuesta salir del closet y prefieren la unión heterosexual para no ser discriminadas o discriminados por una sociedad todavía machista, LGBT-fóbica. Pero bueno, el despertar cada vez va más. Tenemos que normalizar y tenemos que entender que la diversidad sexual y que las poblaciones LGBTI no somos mejores personas, pero tampoco somos peores. Somos igual que el sector heterosexual, tenemos también nuestras mismas fallas, mismas problemáticas, otro tipo de problemáticas, pero que como ciudadanos y ciudadanas o como personas valemos lo mismo. Qué terrible este asunto de ser heterosexual por tratar de claro, agradarle a la sociedad, claro, ¿no? Todavía hay mucha... Y qué infelicidad, ¿no? Sí, qué infelicidad, porque al final la gente que trata de vivir una vida que no es por complacer a la familia, por complacer a una sociedad, pues se va desgastando y se va haciendo infeliz por no expresarse libremente lo que es. Yo les digo, por eso es el mes del orgullo, claro, LGBT, porque tenemos que sentirnos orgullosos de ser quien somos, que no nos hace mejor, pero tampoco nos hace peor persona ser un hombre gay, o ser una mujer lesbiana, o ser una persona bisexual, o ser una persona trans. Tenemos que aperturarnos, y nosotros y nosotras, o nosotros, según quien sea, abrimos abiertamente, hablamos abiertamente nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género o la expresión de género, y tenemos esa seguridad, la gente va a entender de mejor manera. Si nosotros nos avergonzamos de quién somos, pues somos más vulnerables, nos ponemos más vulnerables a recibir violencia, y es más fácil cuando tú te sientes seguro y te quieren discriminar, pones un alto. Oye, Andrés, hablemos de los mensajes de odio, que a veces parecen como mensajes de humor. En redes sociales, nosotros sacamos una nota que tenga que ver con este movimiento y salen ahí las bromitas. Claro. Como bromitas, ¿no? Pero estas bromas, ¿qué tanto pueden escalar? ¿Qué tanto quedan en bromas? ¿Qué tanto es un mensaje de odio? ¿Y qué tanto esta persona que lo dice en redes sociales en realidad lo piensa y en realidad puede hacer algo en contra del movimiento? Te voy a decir, acabo de leer hoy por la mañana, y esos discursos de odio, los países con más discurso de odio son Brasil, España y Estados Unidos, pero en el contexto latinoamericano, México ocupa el segundo lugar. Ajá. Con más crímenes de odio. ¿Cómo empieza la LGBTfobia? Puede comenzar como algo muy sutil, como el chiste, que muchas veces nos reímos por el chiste LGBT-fóbico, todas esas palabras que podemos hacer y que causa risa. La LGBT-fobia va subiendo de niveles, comienza a empezar con actos de discriminación, negación de derechos, la violencia física, verbal o psicológica, que muchas veces muchos jóvenes, niñas, adolescentes y jóvenes sufren en sus espacios escolares. Y esta LGBT-fobia o esos discursos de odio provocan
en casos extremos que una persona sea privada de su vida por ser simplemente gay, lesbiana, bisexual y transgénero. Y que esos datos, hay datos muy interesantes, porque a nivel latinoamericano los más crímenes de odio hacia personas LGBT se cometen hacia mujeres transgénero. Sí. Fíjate, si vivimos una Latinoamérica, un México feminicida, también a las mujeres trans que renuncian a la identidad masculina, como que fuera un castigo. Entonces, como que todo lo femenino tiene menor valor. Entonces, atrás de la LGBT-fobia hay un gran grado machista que hay atrás. Y luego, como medios de comunicación, pues ahí el encabezado es crimen pasional. ¿Sí? Y entonces muchos de estos homicidios no se resuelven. Claro. Fíjate que en San Luis Potosí, en los últimos 10 años hemos documentado más de 12 crímenes que tienen todas las características de ser crímenes de odio. Y solo uno se ha tipificado como crimen de odio. Y eso fue el año pasado, que después de más de 2 años de investigación, sí, de lucha, de acompañar a la familia de Michelle, que fue una adolescente trans, y al papá, tanto el papá y la mamá, se logró que un juez dictara una sentencia condenatoria a dos hombres que privaron de la vida, según el juez, privaron de la vida a la adolescente Michelle, donde fue abusada, fue drogada, fue ultrajada, fue violentamente privada de su vida, y dieron una sentencia de 40 años, 7 meses y 14 días, pero con la presión de todos esos crímenes que ha habido a un joven que lo enterraron vivo, por ejemplo, sí, a un médico que lo quemaron vivo, a un otro médico que le desollaron, le quitaron totalmente su rostro. Fabiola, una estilista, recibió más de 30 puñaladas. Entonces, todas esas características que según nuestro Código Penal estatal, en el artículo 144, donde ven los agravantes, la ventaja, la hazaña, el odio, todos esos crímenes han tenido características y solo uno se ha podido tipificar como crimen de odio. Y ya que estás recordando a estas víctimas, aquí en la región media, pues quiero recordar a alguien que le decíamos amor en silencio. Imagínate tú, con otra orientación sexual y discapacitado, no podía hablar. Imagínate tú la discriminación que vivía este joven. Terminó asesinado. Nunca se resolvió tampoco ese crimen. Hace poco más de una década, también crimen de odio en su contra. Y bueno, mira, pues yo no tenía documentado ese, entonces te digo, hay otros crímenes que pasan en el interior. Estos que yo te hablo de esos que hemos documentado, los hemos documentado en la zona metropolitana de San Luis Potosí, pero hay otros crímenes que se dan en las regiones del estado que muchas veces no alcanzamos a documentar o a ver que existen todas estas situaciones y que nos da de que existen y que son señales que nos dicen alarma de que hay todavía una sociedad LGBT fóbica que te mata por ser una persona LGBT todavía. Tendría que hablarse más en las escuelas, en las familias. Claro. Bueno, en la iglesia no sé qué esperar, de la iglesia o de la religión. ¿Dónde sería esta educación? Mira, lo que sí instamos a las religiones, porque no solo es una iglesia, son distintas iglesias, y decirle tanto a la ciudadanía que vivimos en un país laico, donde hay una separación de iglesia-estado, que todo lo que son asuntos de carácter público se tienen que ver. Las religiones son de nuestro ámbito privado, sí. Nada más. Entonces, las instituciones de gobierno tendrían que, sus servidores y servidoras públicas tendrían que adaptarse y respetar ese estado laico, que en las escuelas, maestras, el personal docente pudiera detener esa violencia que hay hacia algún niño o un adolescente que rompa de ese parámetro que se salga de la heteronorma, sí, porque muchas veces tanto el docente no sabe qué hacer. Hace poco me comentaba un amigo que es maestro y que es de aquí de la zona media, y me decía que un maestro decía que tenía un problema
con un niño que era muy afeminado. O sea, viendo que el problema era el niño afeminado, sí. y que incitaba a que lo violentaran. O sea, como el problema no es el niño, sí, es una el falta... problema es la violencia que están ejerciendo hacia un niño por el simple hecho de expresar o de ser femenino. O sea, se le está castigando. Y el maestro dimensionaba que el problema era el niño. No, el problema no es el niño. El problema es el entorno que está violentando a este infante. Los espacios escolares deben de ser espacios libres de violencia. Tenemos un problema muy grande en México de violencia en las escuelas. Y todavía hay un problema también grave de violencia hacia personas LGBT. Así es, por supuesto. Andrés, ¿qué opinas de estos concursos que se realizan y que también son materia de muchas burlas y de este mensaje de odio que va ascendiendo? ¿Estos movimientos son buenos, son malos, son respetables? Son expresiones de un sector de la población que es un sector donde el travestismo o la caracterización hacia lo femenino pues es una expresión muy, muy viable, como si chicos travestis fuera algo malo que adoptaran algo femenino. Sí. Al hablar como si fuera algo malo que un hombre se asemejara a algo femenino, eso fuera malo. No, o sea, hombres que ni siquiera son LGBT, también hay en los medios de comunicación, los programas, hay muchos travestis heterosexuales. Hay personajes actores que son completamente heterosexuales, pero que se travisten. Adrián Uribe, es Omar Chaparro, se ha transvestido Eugenio Derbez, muchos actores, y no se les hace burla porque son heterosexuales. La burla comienza hacia las personas LGBT, y que muchas veces estos discursos de odio se ven en redes sociales. Ojalá hubiera un estudio, de verdad, si hicieran estudios como lo han hecho otros países, de cuánta LGBTfobia o discursos de odio se dan en redes sociales, y que muchas personas que emiten esos discursos de odio, vas a su perfil y encuentras fotos falsas. Sí, por supuesto. Y bueno, hemos aprendido, mientras estamos viendo las imágenes, porque se coronó a nuestra belleza gay recientemente aquí en Río Verde, pero de acuerdo a tu plática, Andrés, es una de decenas de expresiones de esta comunidad LGBTIQ, y es respetable. Y que es muy respetable. O sea, aquí al igual, esta es una expresión de coronar a la reina gay, y era como te decía, la diversidad sexual dentro de las poblaciones LGBT, somos muy diversos. Y aquí, por ahí no sé, yo les había enviado un video. Sí, por ahí se puso durante toda la entrevista. Sí. Mira, no me fijé, pero ven todo lo que es la diversidad sexual. Todas las personas nos expresamos de distintas maneras, y las familias entienden, y las poblaciones aliadas entienden que esta lucha nos pueden acompañar, porque la diversidad sexual, vuelvo a insistir, nos fortalece a todos y a todos como una sociedad. Vernos como la diversidad sexual nos enriquece como sociedad, decirnos qué bueno que todas las personas somos diversas y que merecemos el respeto. Bueno, y lo dice, platicando con nosotros, pues un egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, activista y defensor en derechos humanos en temas relacionados con género, VIH-Sida, diversidad sexual, es representante legal de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA, ex vocal titular del Consejo Nacional para el Control y Prevención del VIH CONASIDA, ex consejero estatal de Derechos Humanos, asambleísta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presidente del comité organizador de lo que estamos viendo, la marcha por los derechos de las poblaciones LGBTIQ en San Luis Potosí. Y bueno, pues la verdad es que es todo un personaje activista social, que hoy viene a dar una conferencia a Ciudad Fernández, pues ya en unos minutitos. Lo bueno que ya desayunó, se va a ir derechito. De aquí me voy corriendo. Este es el cartel que ha difundido el gobierno. Por cierto, son actividades del gobierno municipal de Ciudad Fernández, y el concurso de la reina gay
o el Reina Gay, y va a haber un carnaval, es organizado por el gobierno de Río Verde, es decir, hay apertura. Así claro. como esta marcha fue muy apoyada por el ayuntamiento de la capital, ¿no? De la capital. De la capital. Bueno, en el caso de esta conferencia de las 10 se llama Vivencias. ¿Vivencias de qué, Andrés? Vivencias es hablar de cómo hemos avanzado en materia de derechos humanos desde el ámbito internacional, desde el ámbito nacional y desde el ámbito local. Es decirles desde dónde viene ese enfoque de derechos humanos, entender tanto a servidores públicos que entiendan las y los jóvenes, desde dónde vienen los derechos humanos, y que también esos derechos humanos son importantes que sean respetados dentro de la población LGBTI, y es hacerle entender, también decirles, hablarles un poco de diversidad sexual y todo lo que hemos avanzado en el estado de San Luis Potosí, y decirles, la gente no sabe que en San Luis Potosí la discriminación representa un delito. Muchas veces la gente no lo sabe, pero está en nuestro código penal, en nuestro artículo 186 bis. Lo que pasa es que la gente no tiene la cultura de hacer una denuncia en el caso de ser discriminada o discriminado. Así es, por supuesto. 10 de la mañana es el Teatro Villa de Santa Elena. Ahí estará nuestro invitado en unos minutitos más en Ciudad Fernández. Y bueno, pues felicidades y nuestro reconocimiento al gobierno municipal por estas actividades. No es una, son varias las que va a realizar. Y sí es muy importante conocer cada una de estas cosas. Andrés, pues no nos resta más que agradecerte tu presencia, tu disposición. Y es un tema que nos interesa, tanto que también los comunicadores necesitamos entender este movimiento para incluso nuestro vocabulario ser el adecuado. Claro. Digo, yo hoy he tenido, bueno, en tu entrevista de la semana pasada tuve ahí un errorcito. Te lo quiero preguntar. Dije, este hombre, y luego lo cambié por ciudadano. ¿Te sientes en ese sentido? No, pues sí, bueno, soy un ciudadano y también soy un hombre gay. O sea, soy hombre, mi expresión de género es hombre o masculino, y mi orientación sexual es homosexual. Lo digo, es una autocrítica a lo que hacemos los comunicadores, de que estamos también alejados de cierta manera de este movimiento. Y qué tan importantes son los medios de comunicación para derribar mitos y prejuicios en torno a las poblaciones LGBT, y la verdad en San Luis Potosí hemos tenido muy buenos aliados con los medios de comunicación. Pues aquí considéranos aquí en Río Verde, en el RB, como uno más. Andrés, te dejamos, bueno, la verdad es que aquí caminando llega en 5 minutos a Ciudad Fernández, pero bueno, pues hay que dejarlo para que llegue con este calor que pues un poco te tranquilices y empezar la conferencia. Gracias, Andrés. Bueno, gracias a ti.